Gracias, presidente. Este Congreso le dio facultades legislativas al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, con las normas para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, ha fracasado. Le compete a este Congreso fiscalizar al Ejecutivo en normas fallidas. En el comercio hace 2 días se ha publicado que solamente se han formalizado menos del 1%, lo cual implica que las normas están mal dadas. Han puesto una valla alta y lo que promueven esas normas es la persecución a los productores artesanales en minería y pequeña minería. Este es un tema crítico. Ha estado en huelga de hambre el presidente de la región Madre de Dios. Continúan las acciones de interdicción, el bombardeo. Solamente al final se lograría formalizar a un poco más de 1000 productores mineros artesanales. Por favor, congresista, culmine. Para culminar, más de 7000 quedarían lógicamente fuera. Y si sabemos el resultado por anticipado, no obstante haberse dado el Decreto Supremo 029, que amplía por 120 días más el plazo, lo que está haciendo es ampliar el plazo del fracaso de una política antinacional, antiperuana, que lo único que hace es favorecer a la gran minería y perseguir, bombardear a la pequeña minería en la que están los peruanos. Ahí no están los capitales de la Newmont, ahí no está Shogun, a quienes no le hace nada este Estado. Yo creo que este tema debemos tomarlo con bastante seriedad y ojalá produzca este Congreso un proyecto de ley multipartidario para corregir esta situación que el Ejecutivo está haciendo mal y para modificar la ley de la minería, o en todo caso promover una ley específica para la pequeña minería y la minería artesanal. Muchas gracias, presidente. Congresista Cabrera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sumándome a las palabras de Jorge Remanachí, hay que tomar en consideración que la pequeña minería, la minería artesanal, la minería informal y la minería ilegal inclusive, es perfectamente formalizable en el futuro si hay una política coherente, inteligente, con conocimiento del asunto minero, que parece que no lo tiene desafortunadamente el gobierno en esta campaña que está haciéndolo a través justamente de los decretos que le facultó dar lógicamente el Ejecutivo para que pueda arreglar el problema de la pequeña minería. Yo debo decir y debo agregar a las palabras del congresista Amado y el congresista Rimarachín que aún en el caso tan espectacular, con efectos especiales como tienen las 30.000 hectáreas devastadas, como se dice en el caso de Madre de Dios, no dejan de ser en realidad 300 kilómetros cuadrados, estamos hablando de 18 kilómetros por 18 kilómetros de ancho por 18 kilómetros de profundidad, y que en realidad se trata de concesiones mineras otorgadas por el Estado peruano en los últimos 30 años. Por favor, dele tiempo para que culmine. Aún en el caso de esa minería, que tan espectacularmente la gente se horroriza, no tiene los daños que está diciendo el gobierno, y creo que acá hay una mentalidad no minera, sino hay una mentalidad medioambiental que está yendo en contra de gente que lo único que busca es el progreso de ellos y de sus familias. La pequeña minería y la minería informal ha permitido que hoy día se produzcan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año, y acá si se ha hablado tanto de inclusión social, no hay mejor inclusión social que el progreso de la gente que en un momento ha tenido muy poco y que hoy día tiene lo suficiente como para poder vivir y proyectar para sus hijos una educación y lógicamente una formación que les corresponde. Creo que tenemos que tener conciencia en este Congreso que tiene que haber una nueva ley acerca de la formalización minera, que ha sido hasta el momento un fracaso y que cada día está acumulando más tensión y más violencia. Muchas gracias. Congresista Amado Romero, para que culmine. Gracias, presidente. Desde acá yo quiero pedir al Ejecutivo, a través de su intermedio, presidente, que solucione esta crisis que se viene generando en Madre de Dios. Lamentablemente en este momento no hay combustible para ninguna actividad, y si lo hay cuesta 30, 40 soles.
Las medidas que se vienen dando no dan ningún resultado. Y prueba de ello es pues, que la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal tampoco ha avanzado en el país. Y aquí debe haber equidad también. Equidad en el sentido, así como se trata a la mediana y a la gran minería, y mucho más empresas extranjeras que han venido de otros lados del mundo, que sí están, hemos visto hace poco unas fotos acá que pasaron, en la cual vemos la inmensa depredación, la contaminación que están haciendo. Y es injusto acá que al pequeño minero, al peruano, al artesanal, se le trate con chicote, con bomba, con dinamita, y a las grandes transnacionales se le trate con guantes de seda. Si tenemos que apoyar, creo que es apoyar el desarrollo de estas dos actividades, porque dan muchísimo trabajo a la gente. Congresista, tiempo para que culmine. Gracias, presidente. Estas actividades también que están inmiscuidas en la pequeña minería y la minería artesanal, como 4 millones de peruanos, porque generan trabajo de una manera directa, pero también de una manera indirecta. Y creo que hay que trabajar en conjunto. Si estas normas, los decretos legislativos, a la fecha no han dado resultados, es importante que el Congreso de la República haga los correctivos necesarios, así como lo manifiesta el congresista Rimarachín, el congresista Cabrera, una ley que realmente ayude a los peruanos al desarrollo de estas actividades, porque también estamos totalmente conscientes para que realmente sean actividades sostenibles, con respeto de la vida de las personas, con respeto al medio ambiente, la formalización en todos los ámbitos, y que realmente también el Estado descentralice sus ministerios y tenga presencia, porque en la forma como se está dando ahora las cosas es difícil. Gracias, presidente. Congresista Eduardo Cabrera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quería retomar el tema de la empresa Shougang y del yacimiento de Marcona. Quiero explicar acá en el Parlamento que hay un problema desde el punto de vista legal en materia del reparto de utilidades entre los obreros. Se ha establecido dos tipos en realidad de trabajadores: aquellos que figuran en la planilla formalmente de una empresa, que tienen acceso al 10% de las utilidades de las empresas mineras, y aquellos que forman parte de las operaciones de servicios o los servicios. Ellos no tienen ningún tipo de participación en las utilidades. Tampoco tienen derecho a tener una casa. Y eso es lo que pasa en el caso de Marcona. El 75% de los obreros, u 80% de los obreros, o 70% de los obreros están dentro de la planilla. Y ellos que están en planillas tienen casa, tienen luz, tienen agua, tienen muchas facilidades, y encima tienen un reparto de utilidades que les permite promediar al año entre 45.000 y 70.000 soles por obrero y por trabajador. No digo los altos trabajadores, pero aquellos que están fuera de planilla, aquellos que forman parte de operaciones de servicios, ganan entre 20 y 25.000 o 26.000 soles al año, y tienen que pagar casa, luz y agua. Yo entiendo perfectamente la actitud de Jorge Rimarachín, el congresista, lo mismo el congresista José Luis Elías, de defender lo mismo mi compañera, lógicamente, en la representación congresal por Ica, Ceilani Cama, en el sentido de querer defender. Pero se trata que tenemos que dar una ley en materia minera que incorpore dentro del reparto de utilidades para los obreros también aquellos que forman parte de las operaciones de servicios. Y hay mecánicas perfectamente matemáticas para poderlo hacer, y eso va a significar una mejora muy grande para un sector importante de los obreros que trabajan en minería. Le voy a decir por otro lado, en realidad en el caso lógicamente de Marcona se producía hace 10 u 11 años 100 millones de dólares. Hoy día se producía más o menos alrededor de 100 millones de dólares, hoy día se producen cerca de 1.000 millones de dólares. Y en realidad el gobierno regional de Ica y muchísimos alcaldes provinciales y distritales tienen un ingreso proveniente de un canon. En el caso del gobierno regional, tiene entre canon y regalías mineras alrededor de 40 millones de soles anuales, aparte de los 80 millones de soles o 70 que recibe
por el canon gasífero de Camisea. En consecuencia, además, en el caso de Marcona va a duplicar su producción a más o menos $2.000 millones en los próximos 3 años. Entonces hay que tener en consideración que inclusive el yacimiento minero de fierro con la ampliación va a tener que explotar zonas cercanas a lo que significa el pueblo de Marcona. Por eso... Tiempo. Toma es verdad. Por eso es que es difícil y hay que estudiar esto bien. Lo que sí creo es que en realidad hay progreso en Marcona respecto a los años pasados. Y en cuanto a los accidentes que se dan en la mina, yo entiendo que la fotografía que ha presentado el congresista Elías, claro, son elocuentes, pero en realidad a veces en las minas hay accidentes. Yo soy ingeniero geólogo, ingeniero de minas, yo tuve un accidente muy grave hace 30 años, un poco más de 30 años, que hasta ahora me persigue. Pude haber muerto y en realidad me rompí las 2 piernas. Pero le digo, en realidad nosotros tenemos que buscar un punto de solución de tal manera que aquí en este Congreso podamos una ley que incorpore dentro del reparto de utilidades a los obreros que están en las operaciones de servicios y vamos a hacerle un gran favor al trabajador minero del Perú. Muchas gracias. Congresista Esther Saavedra, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos mis colegas. Decir, presidente, la corrupción está que tiembla, pero el Ministerio Público está que acoge a la corrupción. Es lamentable, presidente, que por culpa de algunos malos fiscales, de algunos malos jueces, que muchos dicen que no debía existir esas 2 instituciones, la población ese es su sentir, que no recogemos justicia verdadera de estos malos fiscales y de estos malos jueces que están algunos malogrando la imagen del Ministerio Público, malogrando la imagen del Poder Judicial, presidente. Es por eso, le sugiero, presidente, que por favor nos escuches. Es por eso, presidente, estamos viendo muertes de personas honorables, porque vienen luchando contra la corrupción, están siendo muertos. En esta mañana yo traigo una noticia muy dolorosa, que hemos perdido un ser humano valioso dentro de seres humanos que son excluidos por el gobierno, que son excluidos por muchos gobiernos, que es las rondas campesinas, autodefensas y rondas nativas, presidente. Hemos perdido a un valeroso rondero de la provincia de Rioja. ¿Por qué, presidente? Porque ha descubierto corrupción en un municipio. Y el 15 hemos estado con la Comisión de Fiscalización en la provincia de Rioja, colegas, iba a presentar las pruebas en la mano, pero sin embargo él estuvo desaparecido y al tercer día le encontramos muerto. Sin embargo, presidente, nadie hace justicia. ¿Por qué? Porque la corrupción está en el Ministerio Público. Yo le exhorto al nuevo fiscal que se ponga los cinturones, presidente, el nuevo fiscal elegido, para que haga justicia y diga al pueblo peruano que sí tenemos justicia terrenal, porque ya no encontramos justicia. Los delincuentes, presidentes, están viviendo y coleando en la calle por culpa del Ministerio Público, por culpa del Poder Judicial, de algunos malos jueces, de algunos fiscales, presidente. Yo, presidente, estamos pidiendo al ministro del Interior, al director general, una comisión especial que baje a la provincia de Rioja y digo, me estoy adhiriendo a buscar al responsable de esta muerte. Por eso yo digo y me solidarizo con los familiares de otras regiones, presidente. Yo no voy a quedar tranquila, como mujer digo, voy a estar luchando juntos, porque ese pueblo que nos ha elegido merece que nosotros les escuchemos, presidente. Y hay mucha corrupción, y por eso solicito también, presidente, al presidente de la República, al Ejecutivo, ya no más presupuestos. Y si es que van a dar a muchas municipalidades, gobiernos regionales, que piensen cómo le van a dar, porque ellos se vanaglorean, se emocionan con el presupuesto que les da el Ejecutivo. Presidente, en nombre de esa familia de la provincia de Rioja, la región San Martín, y en nombre de esa familia que ha perdido un ser valioso dentro de sus hogares. Tiempo para que continúe, por favor. Le solicito, señor presidente, a todos mis colegas, hacer un minuto de silencio por este rondero valioso que muy pronto estaremos nosotros agarrando al delincuente. Lo solicito eso, presidente.
Invito a la representación nacional a guardar un minuto de silencio. Muchas gracias, congresistas. Congresista Tapia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo a los señores congresistas. Presidente, primero, para lamentar lo que ha sucedido en el Congreso de la República. Durante nuestra semana de representación, presidente, el día martes 22 de abril de 2014, justamente, presidente, acá en el tópico del Congreso de la República, en Azángaro, se produjo el fallecimiento de una trabajadora, de una asesora, la señora Milagros Carrillo Grados, asesora del congresista Virgilio Acuña, quien presentaba obviamente un embarazo ectópico complicado que necesitaba intervención quirúrgica de emergencia. Sin embargo, ha permanecido 4 horas en el tópico de emergencia de este Congreso de la República y prácticamente luego, con una hemorragia interna, ha fallecido. Entonces, presidente, lamentar que esto haya sucedido acá en el Congreso de la República, una muerte materna de una trabajadora del Congreso de la República y que hasta el día de hoy nadie hemos mencionado. Segundo lugar, presidente, para hacer llegar las condolencias a la familia de Milagros Carrillo Grados, para cual, presidente, solicito un minuto de silencio, presidente. Se invita a la representación congresal a un minuto de silencio. Muchas gracias, señores congresistas. Por favor, denle tiempo para que culmine. Gracias, presidente. Entonces, digo, ¿cómo es posible que si esto pasa aquí en el Congreso de la República, que tenemos tópico, pero también es bueno decir que ni siquiera hay una ambulancia acá en el Congreso de la República? Y sin embargo a los congresistas también y a los trabajadores le descuentan para tener un seguro privado. Y, presidente, muerte materna, muerte acá en el Congreso, eso es lamentable. Por tanto, es también importante mencionar de que acá, por la familia de la señora Milagros Carrillo Grados, es conveniente que el Congreso de la República inicie una investigación para llegar realmente qué es lo que pasó con la trabajadora. Por otro lado, presidente, en el marco de la lucha contra la corrupción, presidente, quiero hacer recordar que ya se viene agendando durante mucho tiempo, desde la presidencia del congresista Rondón Ceballos, en que justamente el presidente regional de Cajamarca hasta ahora no se pone en debate la moción de prácticamente del informe final de la Comisión de Fiscalización. No sé hasta cuándo tenemos el ánimo de luchar contra la corrupción. El señor Gregorio Santos incluso va a postular
a la reelección en Cajamarca. Por favor, dele un minuto para que culmine. Presidente, yo invoco a la reflexión, a la representación nacional para que el día de hoy se someta a votación el informe final donde justamente se encontraron 6 presuntos delitos al gobierno regional de Cajamarca del señor Gregorio Santos: patrocinio ilegal, negociación incompatible, colusión desleal, omisión de funciones, asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos. Presidente, entonces, ¿qué esperamos? Tercer lugar, presidente, es en relación que también el día de hoy se ponga en debate la interpelación a la ministra de Salud en relación a la intromisión de 48 médicos cubanos aquí en el Perú, atentando incluso contra la Constitución, el artículo 20, en el que dice que el colegio médico tiene que autorizarlos para que puedan ejercer la medicina, y prácticamente la ministra de Salud se presta para hacer el ejercicio ilegal de la medicina en el país, presidente, y la clara intromisión de un régimen chavista, castrista acá en el Perú. Culmine, por favor. Gracias, presidente. Entonces, una vez más, para invocar a la presidencia y a la representación nacional, que el día de hoy se ponga en debate la interpelación a la ministra de Salud. Tal es el caso que ella estaría violando la Constitución y las leyes del Estado. Y por otro lado, 19 millones se ha gastado recientemente la ministra de Salud en propaganda, en publicidad. Eso, presidente, es censurable, mientras que la anemia sube el año 2012 al 2013, 44 a 46%, y la desnutrición de 31.9 a 32.3%. Por eso es importante, presidente, que se ponga en debate la interpelación también a la ministra de Salud. Muchas gracias, presidente. Congresista Llovera. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Presidente, las regiones de Ancash, Tumbes, no son las únicas donde existe actos de corrupción, presidente. Huánuco no es la excepción, presidente. En Huánuco existen más de 150 denuncias por actos de corrupción, presidente. Sin embargo, la gran mayoría de estas denuncias han sido archivadas por el Ministerio Público por algunos malos jueces, presidente. Pese a que en muchos casos es por haber utilizado las cartas COPEX, de las que todo el mundo conoce que no son cartas que no prestan ninguna garantía, presidente. Hay más de 68 casos, de las cuales algunos de ellos están denunciados ya en la Comisión de Fiscalización, presidente, pero sin embargo, esta investigación no avanza, presidente. Hay más de 60 obras, de las cuales se ha desembolsado entre el 80 y 100%, presidente, y que debían ser entregadas en el año 2012, pero que sin embargo hasta el día de hoy ni siquiera se inician. En la Comisión de Fiscalización, donde existen estas denuncias, se ha formado ya un grupo de trabajo que está investigando estas irregularidades del gobierno regional de Huánuco, presidente. Pero sin embargo, este grupo de trabajo, el único que trabaja es el congresista Rogelio Cánchez, porque el resto que integra este grupo de trabajo brillan por su ausencia, presidente. El congresista Rogelio Cánchez, como coordinador de este grupo, ha visitado ya una oportunidad a Huánuco y ha podido comprobar en gran parte las denuncias que vienen pesando en contra del presidente regional de Huánuco. Desgraciadamente, este grupo de trabajo no cuenta con el apoyo logístico para que pueda fiscalizar las denuncias que vienen pesando en contra del presidente regional de Huánuco. Este grupo de trabajo no tiene ni siquiera el apoyo de peritos, no tiene el apoyo logístico para que se puedan trasladar hasta Huánuco, presidente.
Sin embargo, el monto que suma en estas obras es por el monto de 150 millones de soles que se habrían adelantado en obras fantasmas. Sin embargo, nadie dice nada, nadie dice absolutamente nada. ¿Dónde están los fiscalizadores, presidente? Para eso nos ha elegido el pueblo, presidente, para fiscalizar, y sin embargo no hacemos nuestro trabajo de fiscalizar. Por otro lado, tenemos a la Contraloría General de la República, que un poco más se dedica a canonizar a los presidentes regionales y a los alcaldes provinciales y distritales. Porque hasta ahora no hay un solo presidente regional que... Dele tiempo para que culmine, por favor. La Comisión de Fiscalización solo se ha dedicado, presidente, a perseguir a los expresidentes y presidentes de la República, pero sin embargo, a los presidentes regionales nadie les dice absolutamente nada. Por el contrario, presidente, todos los que hemos tenido esa valentía de denunciar los actos de corrupción de los presidentes regionales, hemos terminado siendo denunciados, como es el caso de mi colega Amado Romero, como es el caso de mi colega Merino de Lama, como es el caso de quienes hablan, como es el caso del congresista Julca, entre otros, presidente. Presidente, desde acá quiero hacer una invocación para que el Congreso de la República inicie un trabajo de fiscalización donde se incluyan a todos los presidentes regionales. Y desde acá también quiero hacer una invocación. Por favor, culmine, congresista, dele tiempo para que culmine. A las instituciones del Estado que se dedican a que hagan su trabajo. Gracias, presidente. Congresista León, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Este espacio de los plenos realmente debe y tiene que ser importante en la medida que los puntos que se pongan igualmente sean de interés nacional. Por eso, presidente, yo no quiero dejar de desaprovechar esta oportunidad, porque este Congreso con el país tiene una deuda que viene de hace mucho tiempo atrás, de muchos años. Una deuda estructural y que está afectando en la máxima expresión de la interpretación de la Constitución una falencia muy grave y que este Congreso no lo ha podido resolver. Se trata, presidente, de no haber elegido hasta hoy el Tribunal Constitucional y que tiene en demasía años que ha tenido que ser renovado. Este Tribunal Constitucional actual está absolutamente deslegitimado. Este Tribunal Constitucional está resolviendo, presidente, temas que son gravitantes para la vida del país, pero ya con sesgos, con dudas, con cosas que realmente no debe permitirse un solo día más, y el Congreso